Muy buenas noches, estamos en una entrega más de su programa Infractal. Hoy como cada domingo a las 11 de la noche por RNN Canal 27 estamos junto a ustedes y junto a mí, como siempre, nuestra querida amiga, compañera y colega Eduardo Andújar. Buenas noches, Randy. Muy buenas noches a toda la gente que como cada noche espera con mucho entusiasmo, de alguna forma decirlo, ¿verdad? Este espacio, agradecerles el favor de su sintonía, también agradecerles sus muestras de cariño y esa aceptación y recibimiento que ustedes nos dan cada domingo a las 11 de la noche por acá por RNN Canal 27. Esta semana con muchos temas de interés Que a propósito de que, nacional e internacional. sí, pero a propósito de que tú mencionas del recibimiento, hace unos días estuve en Bonao, Ah, sí, 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 y me paró una, una una señora, joven. sí, que trabaja en un food show de eso. Oye, y esa mujer, hola, tú eres Randy. Y yo, sí, y yo siempre te veo los domingos a las 11 de la noche en RNN. Ah, ¿qué le parece? Muy bien. Pero muy Sí, bien. me habló bien de ti también. Claro, yo le pregunté a ver si me decía, no, no, esa vive defendiendo siempre a la oposición. Pero yo Pero soy de no, oposición. pero me habló bien de ti. Un beso y un abrazo a esa señora que nos sintoniza. De verdad que gracias por ese privilegio que nos da de acompañarnos cada noche. Mire, cada domingo en la noche. Mire, señor Randy, muchos temas. En la República Dominicana, el Código Penal y a nivel internacional tenemos un pichón de dictador. Ay, sí. Ay, sí. Sí, Solo te quedas ahí con el ay, sí. pero él no es un dictador. Ella habla de Nayib Bukele. El Congreso de El Salvador aprobó una modificación a la Constitución donde se permite la reelección de manera indefinida. En el año 2013 y posteriormente en el año 2018, Nayib Bukele había dicho que la reelección indefinida era un síntoma dictatorial. Sin embargo, ahora vemos que la promueve, de que su Congreso la aprueba y de que él posteriormente lo justifica. Yo Najib, particularmente tengo una visión que se adapta mucho al tipo de sociedad con relación a los sistemas políticos. La reelección indefinida, desde mi concepción de la democracia, que es más cercana al concepto mejor desarrollado sobre la democracia, no es dictadura. Sin embargo, Nayib Bukele sí es un dictador y yo lo he explicado anteriormente. ¿Por qué? Porque dictador es un concepto liberal de aquellos individuos que se ponen por encima de lo que establece la ley. Y Nayib Bukele de manera reiterada se ha puesto por encima de lo que establece la ley en El Salvador, y cuando usted le suma ahora este ingrediente de la reelección indefinida, pues es un ingrediente bastante peligroso y que él debería verse en el espejo de otro, incluyendo al propio Uribe, que ahí le metieron 10 años de cárcel. pero el tema es que Najib es un dictador y a muchas personas no le gusta que le diga Sí, es un dictador. que él es un dictador. Najib Bukele es un dictador. Y desde el primer gobierno de Najib, en el año 2013, que dicho sea de paso, yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador precisamente en la misión de observación En electoral. ese momento era gobernador o alcalde, perdón. Alcalde En ese momento era alcalde. sí, era alcalde de San Uh -huh. Salvador, de la capital de El Salvador, y se había ido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN. Lo habían expulsado a Nayib porque había tenido situaciones internas muy difíciles para el FMLN y ellos decidieron expulsarlo precisamente porque tenía inconductas. Nayib aspiró a la presidencia porque con él se van muchos líderes del FMLN porque su padre fue fundador del FMLN, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y por supuesto estas personas, por el aprecio a su padre, pues se fueron a apoyarlo y crearon esta nueva organización política. Pero la primera medida que Nayib tomó
inmediatamente llegó al gobierno fue iniciar una persecución política contra aquellos que le adversaban. Inclusive hay refugiados políticos o asilados políticos, que es la expresión, en Honduras y en otros países de ahí de Centroamérica, porque Nayib le hacía juicios públicos sin ningún tipo de proceso legal previo, les acusaba simplemente y eran sustraídos de sus hogares. Así, luego haciendo paréntesis ahí para que tú continúes, Eduarda. Nayib Bukele no solamente violó los procedimientos legales o judiciales con los que eran miembros de las bandas, sino también contra opositores políticos. Y una cosa que no se dice o mucho, o que no se dice nada en los medios de comunicación, es eso que está expresando Eduarda Andújar, cómo se persiguió políticamente a los opositores del gobierno de Nayib Bukele. Lo metía preso. Muchos de ellos están presos o exiliados. Esa es la realidad. Y ex compañeros del FMLN. Y resulta que hasta aquellos que conocieron las medidas disciplinarias de Nayib dentro del FMLN, que dio al traste con la expulsión, están exiliados o presos. Es una persecución política que ese señor inició contra aquellas personas que lo adversaban o contra aquellas personas que él arraigaba algún tipo de sentimiento. Pero la segunda medida que tomó Nayib Bukele fue precisamente someter ante el Congreso Nacional un recurso que fue declarado inconstitucional, y él disolvió la sala constitucional del Tribunal Constitucional de El Salvador. ¿Qué se imagina eso? Que Luis Abinader aquí agarra y disuelve el Tribunal Constitucional de la República Dominicana hizo Nayib, porque emita una sentencia que no es favorable a sus intereses. Eso hizo Nayib Bukele. Eso hizo Nayib Bukele en El Salvador. Luego, entonces, fue para la reelección precisamente. Sí. Luego, entonces, se reelige este señor como presidente de El Salvador, y luego primero habla de que no va a haber otro periodo, que él no va a tener otro periodo como presidente porque eso lacera la democracia, la institucionalidad democrática, pero él viene violentando la institucionalidad democrática de El Salvador desde que se instaló en la casa presidencial de ese país. Pero peor aún, ahora entonces su Congreso, el Congreso de los afines a Nayib, porque arrasó en unas elecciones en las que se reprimió a la oposición política de El Salvador, y no pudo acceder la oposición política de El Salvador a participar en igualdad de condiciones, es más, a participar siquiera en el proceso de El Salvador. Mire lo que tenemos ahora. Tenemos un Congreso totalmente doblegado a Nayib Bukele, que dice que sí, que va a modificar la Constitución para la reelección indefinida. Los dictadores, señores, no son de izquierda ni son de derecha, son dictadores. Y cuando usted ve dejes dictatoriales en una persona, usted tiene que cuestionarlo si usted es un demócrata realmente. Sí, eso es así. Si usted es un demócrata totalmente y de verdad y lo siente, usted tiene que cuestionar acciones como la de Nayib Bukele, porque yo veo mucha gente aquí, lo voy a decir con mucha propiedad, hablando de Venezuela. Sí. Pero en Venezuela participa la oposición política. Es más, la oposición política de Venezuela lo que dice es que no reconoce elecciones, pero la oposición política salvadoreña ni siquiera puede participar de las elecciones. Pero eso no es dictadura. En Venezuela, por ejemplo, y hay que decirlo con mucha propiedad, hay diputados de la oposición política férrea, y si no, pregúntenle a Capriles, que Capriles es diputado y fue el líder de la oposición política venezolana en un momento determinado y fue diputado. María Corina Machado fue diputada. ¡Fue diputada! Y se les respetó su derecho y se les respetó también en el proceso electoral, el que ganó de manera contundente en las urnas. Pero en El Salvador no fue así, Pero viendo esto un poquito más allá del Salvador y analizando desde la geopolítica, hace unas semanas atrás el presidente Donald Trump habló de que la Casa Blanca cambió su doctrina con relación a los gobiernos extranjeros y su reconocimiento bajo el elemento de la legitimidad. Sabíamos que los Estados Unidos ha intervenido en varios países del mundo alegando la ilegitimidad de sus gobiernos, y dice que iba a cambiar
esa doctrina. Ahora nosotros vemos lo de Nayib Bukele en El Salvador y sabemos lo que va a ocurrir. Nada. No. Nada va a ocurrir. Estados Unidos el martes. Y eso es previsible. El martes pasado, de la semana pasada, Estados Unidos dio unas declaraciones diciendo que apoya la modificación constitucional. Eso era previsible. ¿Por qué? Porque la democracia solamente se puede desarrollar en un ambiente de paz, en un ambiente de estabilidad. Y lo que nosotros estamos viviendo a nivel mundial en este momento, ese conflicto, esa lucha de poder entre China, Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos, está dejando a un lado los procesos democráticos. Y lo peor de todo es que eso que está ocurriendo en El Salvador podría replicarse por buena parte de América Latina y el mundo. Es así, Randy, y lamentablemente nos vamos a tener que ir a una brevísima pausa comercial, pero ustedes, amigos, no se muevan, se nos queda un tema, el del Código Procesal Penal de la República Dominicana, que lo discutiremos la próxima semana. Penal, perdón. Procesal penal. No, el penal. Porque el procesal, el penal de la República Dominicana, perdón. Y ya tenemos por aquí a nuestra invitada de esta noche, una joven extraordinaria que es miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, y con ella vamos a hablar del panorama nacional, también vamos a hablar de temas que son de interés para los miembros de esta organización política. Así que ustedes, amigos, no se muevan porque en breve seguimos con más en Infractal.